Y yo creo que eso es algo que nunca debemos poner en duda. Y como decía, no sé si ustedes vieron, yo creo que eso se hizo viral en todos lados de la muerte de este joven, bueno, joven para uno, Charlie Kirk, ya que fue asesinado y ayer. Y bueno, lo importante es que el último suspiro fue aquí y el primero fue en la eternidad, en los cielos. Queda una familia, su esposa, sus hijos, pero también importante ver el legado y la forma en cómo Dios lo usó desde casi ya los 18 años y se entregó por completo a dar testimonio, debatir. Es lo que hacía. Él no peleaba, él iba y hablaba con la gente y debatía ideas. Pero hay ciertos grupos, ¿verdad?, que van por este lado, que no les gusta debatir porque cuando no tienen argumentos usan la violencia. Y eso es algo que está, más aún si usted habla de la fe. Pero sin minimizar lo que ocurrió, porque salió en todos los medios y yo sé que, pero hay lugares en donde ya hay más de 500,000 cristianos muertos. Y eso usted no lo ve en los medios. Entonces, en África, Nigeria y esos lugares de ahí, ¿verdad?, matan cantidad de creyentes por su fe en Cristo. Entonces, lo importante es saber que estamos en un mundo caído. Y ahí usted ve que esa teología del reemplazo y eso de que dice que la iglesia va a traer el reino de Dios es algo que no es bíblico. Al contrario, lo que vemos de lo que dijo Jesús, cada día es peor. Y es aquí en donde ahora necesitamos estar firmes, ya arraigados, primero en nuestra confianza. Y hoy día quiero terminar con este quinto punto y animarte a tener esa seguridad en Cristo. No inseguridad, la verdadera seguridad viene en nuestra posición en Cristo Jesús, en lo que Él hizo. Pero también animarte al hecho de que estamos viviendo en un mundo en que necesita ya a Cristo. Nosotros ya lo tenemos, pero hay un mundo en donde no lo tiene aún. Y lamentablemente a veces nos pasa porque estamos aquí, entramos en este engranaje, corre para allá y corre para acá, y todos nuestros esfuerzos se basan en el aquí y en el ahora. Necesitamos cubrir esto, necesitamos cubrir aquello, cuando realmente hay una verdadera necesidad que es eterna para mucha gente y que tiene que ver con la vida eterna, con la salvación. Y podemos a veces ser usados por Dios. Pero no lo somos, a veces, me gustaría que Dios me usara, pero no nos disponemos para ser usados por Dios. Esto no es un asunto de que son solamente los elegidos, ¿ya?, los gurús. No, dice que Dios nos mandó a todos, nos llamó a todos a ser discípulos, a llevar el mensaje, a alcanzar el mensaje, llevar el mensaje para alcanzar a aquellos que no conocen al Señor. Y yo creo que es importante en este tiempo en el que nosotros estamos, en el que como creyentes, y no es un asunto a veces de hacer, porque la gente a veces un proselitismo, no, nosotros queremos que la gente conozca a Cristo, y sí queremos que vengan a nuestra congregación, pero si no, bueno, tratar de buscar un lugar donde ellos puedan realmente recibir la enseñanza de la palabra, porque no hay otra manera en que ellos puedan crecer. Esa es la palabra de Dios. La emoción y todo lo demás, eso viene, pasa, las luces, la música, el show, el monólogo, todo eso, el hablar sin Biblia, todo eso pasa. Todo eso pasa. Al final eso usted lo puede encontrar en cualquier parte. En stand-up comic, va usted por ahí y escucha eso y ve eso. Y hay algunos que son bien buenos
hablo de cristianos, pero que van para divertir a la gente, ese es el punto. La iglesia del Señor no quiere decir que no sea divertida. Es un gozo poder reunirnos, pero también es con un propósito, es estimularnos al amor. Dice el apóstol que escribió el libro de Hebreos, en el capítulo 10. No podemos estar solos. Entonces, orar por la familia Erika y los 2 niños, se llama la esposa de este joven que murió, como dije, joven para uno, ¿ya? 31 años tenía, y para que Dios les dé la paz y el consuelo que se necesita en este momento. La Escritura dice que es algo cuando en el Salmo 116, en el Salmo 116, voy a leer un versículo ahí. Dice en el versículo 15, estimado es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Entonces, así como cuando uno ve en la historia del libro de los Hechos y la iglesia comenzó a ser perseguida por estos grupos, ¿ya?, religiosos en su momento, y traen a la muerte al primer mártir de la iglesia, Esteban, dice que Jesús se puso de pie para recibirlo. En el libro de Hechos, en el capítulo 7. Dice que estaba a la diestra del Padre de pie para recibir al primer mártir de la iglesia. Bueno, él murió dando testimonio de Cristo, ¿ya? Y creo que eso es algo que hay que reconocer y ver que al final esa semilla que fue sembrada en mucha gente pueda dar fruto. Entonces, dicho esto, vamos a retomar ahí en donde nos quedamos la semana pasada, en este quinto punto que tiene que ver con la perseverancia de los santos. Nosotros hablamos de permanecer en Cristo. La fuente de la perseverancia después de ser salvos es estar en Cristo. Miramos ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, nada más para mencionar, y el Señor habla a sus discípulos, les dice a ellos que deben permanecer en Él, permanecer en mí. Si no permanecen en mí, en la vid, dice, lamentablemente no van a dar fruto. Pero el que permanece en Él, él permanece en mí, dice, y yo en Él, este va a dar fruto. Y la razón es la que el Señor mismo dice ahí, porque separado de mí, nada podéis hacer. Entonces ese es el principio. El principio como cristianos es permanecer en Cristo Jesús. Es mantenernos en esa relación profunda con Dios. A través de la oración, a través del estudio de la palabra, a través de congregarnos, a través del servicio. Todo esto es parte de la vida cristiana. Porque a veces lamentablemente nosotros pensamos que la vida cristiana es solamente ir a la iglesia. Un día o 2, depende. ¿Verdad? No, la vida cristiana tiene que ver con eso. Tiene que ver con el que usted y yo estudiemos la palabra, con orar, con reunirnos para animarnos unos a otros, con servir al Señor, batallar, entender que estamos en una batalla espiritual. Y eso usted lo ve, o sea, matar a alguien por sus ideas es algo como que uno dice, wow, eso es marxismo, leninismo, comunismo, nazismo, ¿ya? Pero en el país de la libertad, ¿ya? Era algo como que decía, wow, eso es fuerte. Es fuerte. Y nosotros a veces como cristianos estamos caminando en nuestra vida, hermanos, como que si no estuviéramos en una guerra. Y es una guerra en la que estamos, y es espiritual. Ya, y no es que voy a andar así, haciendo ahí el Saiyajin, ¿verdad? Pero debemos poner una armadura de Dios.
Y usted en el campo de batalla, uno le enseña que cuando uno va a un conflicto, uno tiene que estar mirando. No puede andar jugando, no es tiempo de andar jugando. Tiene que tener siempre su arma lista para defenderse. Y eso es lo que nosotros como cristianos necesitamos entender, nuestra armadura, la palabra de Dios, la oración, la seguridad que tenemos, el yelmo de la salvación, esa seguridad que usted tiene en Cristo Jesús, que para algunos puede ser inseguridad, para nosotros es seguridad. Al creer en lo que Jesús hizo. Y hay demasiadas exhortaciones en la palabra de Dios a perseverar. A perseverar. Y el mismo Señor Jesús, acabamos de leer aquí, esto lo dijo Jesús, y nos insta a perseverar. ¿Por qué nos insta a perseverar si Él sabe, si lo vemos desde la perspectiva de la teología del reformada, que usted va a perseverar? ¿Para qué? Porque realmente el asunto no es tan así. Porque hay algo que nosotros nunca perdemos al venir a Cristo Jesús, y es el libre albedrío. La capacidad de seguir escogiendo y decidiendo. Pues usted, por ejemplo, hoy día decidió venir, ¿verdad? Bueno, espero que haya decidido venir, no que lo trajeran. Pero bueno, si lo trajeron, bien. Pero el asunto es que uno sigue tomando una decisión. O sea, no por el hecho, y yo creo que ahí hay un problema a veces como venir a Cristo y desde ya en este momento, bueno, yo tengo libre albedrío, pero ya ahora llego a Cristo y ya no tengo libre albedrío porque ya no puedo escoger o no puedo decidir dejar. No lo veo eso ahí. Yo veo más bien el llamado no solo de Jesús, sino de los creyentes, como el apóstol Pablo, Pedro, ya, a permanecer, a perseverar, a seguir. Esas palabras sí son bíblicas. Seguridad eterna no está en la Biblia. Pero permanecer en Cristo Jesús es algo que nosotros vemos en las Escrituras. Y por eso es importante que la iglesia enseñe a los santos. ¿Por qué? Porque los santos pueden ser engañados. Mira lo que dice en el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el verso 14. El propósito de la iglesia, primero es glorificar a Dios. Es el primer propósito. Yo sé a veces cuando la gente piensa que el primer propósito de la iglesia es evangelismo. No, el primer propósito de la iglesia es glorificar a Dios. Exaltar el nombre de Dios. Porque fue creada para su beneplácito. El segundo propósito de la iglesia es instruir a los santos para la obra del ministerio, que es el resultado que nos lleva al tercer propósito, alcanzar a aquellos que no han sido alcanzados. Y el apóstol Pablo escribe aquí en Efesios, hablando acerca de la necesidad de estos maestros que el Señor ha dado, desde el versículo ahí, 11, pero en el verso 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, la iglesia debe ser un lugar en donde usted va a recibir instrucción también. Por eso Pablo le dice a Timoteo, instruye, enseña. ¿Para qué? Para que estas personas que van a estar escuchando puedan crecer. ¿Por qué? Porque la vida es difícil. Hay conflictos. Y no solamente en el ámbito económico, en el ámbito emocional, pero en el ámbito espiritual. Porque esto es espiritual. Y a veces lo espiritual trasciende a lo demás. Trasciende a lo demás. Entonces, y viene esta gente con estas falsas doctrinas, falsas enseñanzas, que lo que hacen realmente es llevar al creyente al error. Y como iglesia, como creyentes, necesitamos tener claro que necesitamos recibir
la enseñanza sólida de la palabra de Dios todo el tiempo. Adoramos al Señor, pero recibimos la enseñanza de la palabra. Todo, como dice el apóstol en el libro de Hechos, el capítulo 20, todo el consejo de Dios. Y Pablo le dice a los discípulos, estuve 3 años con ustedes, noche y día. Estuve enseñándoles la palabra de Dios. Yo creo que eso debe ser el llamado y debe ser, entre comillas, voy a decir, el orgullo del pastor. El poder decir, lo que he hecho es enseñar la palabra de Dios, lo que el Señor me llamó a hacer. No importa los años. Entonces, es importante que nosotros podamos ver que en el último tiempo va a haber muchas situaciones en el mundo, pero también van a haber mucha apostasía. El apóstol escribe en 1 Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1. Pablo escribiéndole a este joven pastor y le dice, pero el Espíritu, 1 Timoteo 4:1, dice claramente que en los postreros tiempos algunos, dice ahí, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ve lo que Pablo está diciendo. El Espíritu es lo que está diciendo en estos tiempos. Postreros tiempos. Si para Pablo ya eran los postreros tiempos, imagínate ahora. En los postreros tiempos. Aquí. Y obviamente esto crea un problema aquí para aquellas personas que tienen esta postura calvinista. ¿Ya? En el balance de la seguridad eterna con sus 5 puntos. Porque habla aquí, y aquí está hablando de ese apartarse. Hay una apostasía que es la apostasía. Esa va a ocurrir. En el libro de Tesalonicenses, ya en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2. ¿Ya? La palabra en griego lleva un artículo, entonces es algo grande. Pero aquí habla de esta apostasía ocasional de algunos creyentes que probablemente pueden a lo mejor irse atrás y volver. Son engañados a veces. O sea, y la idea aquí de esta palabra es esa. Y fíjate, dice que se apartarán de la fe. Y la palabra fe aquí habla de una verdad objetiva. De eso habla aquí. De la verdad. Se alejan de la palabra y cuando usted se aleja de la palabra, usted está en peligro de caer en manos de cualquier de estos engañadores. De estos engañadores. De estos motivadores modernos, o no solo motivadores, sino hay personas que tienen ya son relevantes. Uy, yo estoy en la iglesia del relevante. ¿Cuál relevante? Cualquiera. ¿Ya? Lo importante es que enseña la palabra de Dios. Eso es lo importante. La palabra esta, remover o apartarse o apostasía, apéstame, aparece 2 veces. Y una es cuando los judíos se apartan de su fe y vienen al cristianismo, en Hechos, y aquí. Pero son parecidas las palabras, la misma idea. Y habla de eso, de desistir, de desertar, de alejarse, de retirarse, de estar en un lugar habitando y luego irse de ese lugar. ¡Pum! Y puede irse para siempre, pero también puede volver. Y estas son las advertencias. Entonces, creemos nosotros, como iglesia y como movimiento, en la seguridad del creyente. Nosotros tenemos esa creencia, pero también creemos en la perseverancia de los santos. No creemos que por el hecho que eres santo necesariamente vas a perseverar, sino que necesitas perseverar porque eres un santo. Eso es parte. Como santos debemos perseverar. Ahora, esto no es obra. Soy salvo por perseverar. No, porque es la evidencia. Pero también debemos nosotros mismos
Por eso el apóstol cuando escribe al hebreo, estimúlense unos a otros. Nosotros mismos debemos animarnos. Hermano, ¿qué le pasa? A veces andamos así como medio ahí bajo el café, ¿verdad? La cafeína. Bueno, animarte. Hermano, vamos, sigamos. No es el cielo todavía. Con todo lo que pasa en el mundo, yo sé que nos gustaría estar en el cielo, ¿verdad? Pero este no es el cielo. Y estamos en ese proceso. Vea, nadie puede forzarte a entrar al cielo. Tampoco al revés. Uno decide. Y eso es lo que hemos visto. La capacidad que Dios nos dio a todos nosotros de poder tomar una decisión. No le echemos la culpa al sistema, no le echemos la culpa al empedrado, sino cada uno toma la decisión de seguir. Hay esa canción, ese himno de decidido seguir a Cristo, que a veces lo cantamos, ¿verdad? Y tiene esa idea. El hombre, el hindú que vivió eso, ¿verdad? Decidió seguir a Cristo. Vio morir primero a sus hijos, después a su esposa, y luego lo mataron a él. Decidió seguir a Cristo. Tomó la decisión. Tuvo la chance, tuvo la oportunidad de decir, reniega de tu fe, le dijeron los jefes de la tribu, de donde estaba, del lugar ahí. Pero él dijo, no. Entonces, el hombre tiene ese libre albedrío y el hombre tiene esa capacidad dada por Dios. Dios dirá, es que Dios nos forza. No, Dios no nos forza. Dios nos trae, como dice la Escritura, con esos lazos de amor. Dios permite en nuestra vida. A veces usted se contacta con gente, conoce a gente, pum, y lo contactan, lo animan, y usted viene, ya sea aquí, ya sea cualquier otro lugar, y comienza otra vez. Dios abriendo eso, Dios dándonos esas oportunidades. Entonces, lo mejor que podemos nosotros es siempre hacer, es limitarnos siempre a los términos bíblicos, lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque si caemos en tratar, ¿verdad?, de crear nuevos términos, tendremos que entrar a definirlos. Y ahí es donde puede estar el problema aquí. Por eso, seguridad de la salvación o perder la salvación, ninguno de ellos se encuentra en la Biblia. Usted no lo lee, no lo va a leer. Si ha leído la Biblia toda la vez, al menos una vez, ¿ya? 4 capítulos. Y decir así, no, 4. Con 4 capítulos diarios usted va a leer la Biblia en un año. Eso le digo yo siempre a los estudiantes, 4 capítulos diarios. Ya ahora, si la quiere leer más, en 10 ya la lee 2 veces en el año. Pero la idea es que tener ese tiempo en la palabra de Dios, que sea un deleite, no que sea como un check. Ay, leí 4 capítulos. No estoy diciendo que los lea todos de un solo. ¿Ya? Pues imagínense leer el capítulo 119 y 3 más de Salmos. ¿Ya? Se demoraría un poquito más. Pero necesitamos siempre estar en la palabra de Dios. Y a veces esta gente habla con términos. Yo digo, ¿para qué usar términos si ya la Biblia ya lo definió? Si ya la Biblia lo dice, ¿para qué? ¿Ya? Y siempre esperamos, y usted ha visto, ahora se hacen esos cortos, yo sé que conmigo también, y se busca como lo más relevante del yo sé, a los que hacen ahí, el mío les cuesta a veces, ¿ya? Pero hay otros ahí como, wow, mira quién lo dijo, pero ¿qué dice la Biblia? Deberíamos asombrarnos cuando leemos la Biblia. Ahí yo debo quedar, wow, esto lo dijo Jesús, esto lo dijo Pablo, esto lo dijo Pedro. Todo lo demás, lo que yo pueda decir o lo que puede ser, a lo mejor puede sonar bien y puede estar bien, pero lo que realmente transforma tu vida es la palabra de Dios. Eso es lo que cambia tu vida. No lo que diga yo. Es lo que la palabra de Dios dice. Entonces, siempre vamos a lo que dice la Biblia. Por ejemplo, usted va a encontrar en la Biblia qué palabras.
permanecer, crecer, andar, arraigarse, estar firme, persistir, no desmayar, deslizarse, no apartarse. No seas engañado. Si alguno ha sido extraviado en la verdad. ¿Y cómo nosotros podemos entender estas palabras? Bueno, de acuerdo al contexto en el que están. Y usted va a poder darse cuenta. Contexto, lo que está antes, lo que está después. Entonces, volver a las Escrituras. Ahora, en Primera de Juan, capítulo 2 de Primera de Juan. Y la Escritura es bastante clara de que hay algunas personas, ¿ya?, que están en la iglesia, pero que nunca fueron parte de la iglesia. La Biblia es clara en eso. Y vea lo que dice ahí Juan, sobre todo el versículo 19, puede leer del 18, pero en el 19 dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, sí existe esa posibilidad y uno puede decir, bueno, esta gente se fue al mundo y empezó a vivir otra vez la vida otra vez. O sea, nunca fueron de nosotros, pero obviamente no siempre es una posibilidad o la única posibilidad cuando alguien se aparta de la fe. Y esto es el problema que generalmente, dependiendo de los lentes que usted tenga, si usted se pone los lentes calvinistas o se ponen los lentes armenianos, ¿ya? Calvinista va a decir, si alguien se aleja de la fe, nunca fue salvo. ¿Verdad? Y este otro, ¿qué va a decir? Bueno, cayó de la fe. Pero están hablando de la misma persona. Pero cada uno lo ve y lo define de acuerdo a los lentes que tiene. Pero no necesariamente es la única opción. Ahora, usted y yo necesitamos tener esa seguridad en Cristo. Y si usted lee Primera de Juan, no lo vamos a... Si quiere estudiarlo, nosotros ya lo pasamos. Todo el libro de Primera de Juan. De ahí puede ir al canal y ahí lo puede ver. Y en Primera de Juan hay 3 grupos que se mencionan ahí. Definidos. Primero, los creyentes fieles. Claros en las Escrituras. Ahí en Juan. Los segundos son aquellos que se apartan de la fe. Y hay un tercer grupo, que son los gnósticos, que están ahí mencionados también. ¿Por qué? Porque esa era la herejía que estaba entrando a la iglesia. Entonces Juan enfatiza acerca de Cristo, que Cristo es Dios. Entonces usted puede ver eso en las Escrituras aquí. La Biblia es clara en mostrar de que hay algunos que no van a perseverar. Vea lo que dice en 1 Timoteo, en capítulo 1, versículo 19, 20. Y esto es interesante. Si uno se limita a leer el texto, a veces nos dice, wow, queda claro, pero a veces para algunos no. Dice, manteniendo la fe y buena conciencia, estoy leyendo el versículo 19, desechando, dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Dice que naufragaron acerca de esta fe objetiva, lo que habían recibido, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quien entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces fíjense aquí estos 2 hombres, ¿ya? Himeneo, un bonito nombre, si alguien, ¿ya? Dice que ellos naufragaron en cuanto a la fe. Dice que los entregó a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. No es primera vez que Pablo hace eso. En Corintios Pablo también lo hace. Cuando exhorta a la iglesia en Corintios, ¿te acuerdan del hombre que estaba viviendo con su madrastra? Sáquenlo, excomúlguenlo, lo que dirían ahora. Y entréguenlo a Satanás, ¿para qué? No para que se pierda, sino para que se arrepienta, para que reaccione, para que el enemigo lo cachetee, ¡pum! Y vuelva. Bueno, es lo que ocurrió. Pero aquí él está usando esta misma idea aquí. Y el propósito es, obviamente, siempre restauración. Pero dice que ellos se alejaron de la fe, naufragaron. Y es lo que está diciendo aquí.
Para naufragar en algún barco, usted tiene que estar en el barco. Si no, ¿cómo naufraga? O sea, estos estaban. No es que no estaban. Cosa de leer el texto de lo que él está diciendo aquí. Probablemente hay algunos que piensan que Himeneo y Alejandro eran parte de estos ancianos que estuvo el apóstol Pablo despidiéndose de ellos en el libro de Hechos, en el capítulo 20. Entonces, no eran, llamémosle así, feligreses no conocidos, sino eran personas que eran conocidas, probablemente dentro del liderazgo. Ahora aquí hay algo importante. Conociendo el carácter de Pablo y conociendo que Pablo, Dios lo usó para que diera las características y las cualidades que tenían que reunir los que quisieran liderazgo, ancianos o diáconos. ¿Ya? No creo que Pablo haya traído al ministerio a personas no creyentes. Yo no creo eso. Si lo hizo, bueno, eso nos da esperanza entonces, porque pueden haber algunos que están en el ministerio que no son creyentes. Yo no creo eso. ¿Ya? Creo que todos los que tenemos son creyentes. Bueno, esa es la fe. Vean lo que dice en el capítulo 2 de 2 de Timoteo. Otra vez. Versos 17 y 18. Dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son, aparece otra vez, ¿ve el nombre? Alguien le está siguiendo este nombre, Himeneo y Fileto, este es otro, que se desviaron, 2 de Timoteo dije, 2. Fíjese, dice aquí que se desviaron de la verdad. Para desviarte de la verdad tienes que estar en la verdad, si no, ¿cómo? No puedes. Diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Entonces, estos hombres se habían desviado aquí. Luego, en el capítulo 4, ahí mismo, en 2 de Timoteo, menciona a otra persona, en el verso 10, dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Y se ha ido a Tesalónica. ¿Ya? Entonces, aquí estas personas que son mencionadas, Pablo no dice que estos nunca fueron. Como Juan dice, los que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Juan, inspirado, pero aquí Pablo no dice nada. No dice que estos hombres no eran creyentes, a no ser que usted y yo estemos dispuestos a pensar que Pablo puso a incrédulos en el ministerio. ¿Cómo no va a tener discernimiento? Uno dice. ¿Era Pablo? Claro, yo creo que sí. Entonces, el asunto aquí es que existe esta posibilidad. Existe. Y las advertencias están. Ahora, nosotros no vivimos con el miedo, ¿ya? Yo sé, y siempre, cuando a veces se comentan estos pasajes, y hay otros pasajes de Hebreos y eso que hablan acerca de advertencias que están ahí, ¿verdad? Entonces hay comentaristas que dicen, no, es que hay algunos armenianos que usan esto para atemorizar a la gente. No, si está ahí, debe enseñarse. Todo el consejo de Dios. Y que cada uno debe tomar la palabra de Dios como lo que es la palabra de Dios. Y advertencias para cosas que realmente no van a ocurrir, no le veo valor. No le veo valor. Porque si es así, entonces obviamente Jesús o Dios, el Espíritu Santo, inspirando a estos hombres, les pongan eso para qué. Para que estos tengan miedo. No, porque la vida cristiana no se trata de eso. Se trata de un temor reverente hacia Dios, sí, de respeto, de honra. Pero también téngale temor si está yéndose en contra de Dios. Y téngale miedo. Porque no debemos temer a los que el hombre puede hacer con nosotros. Es lo que pasó ayer. Mataron a este muchacho. Pero no teman a los que pueden destruir el cuerpo. Pero más el alma, no la pueden tocar.
No la pueden tocar. Claro, mataron el cuerpo, pero el hombre abrió los ojos y dolor para nosotros. Pero para él, abrió los ojos y vio a Jesús, del cual él enseñó y amó. Entonces, usted ve eso en las Escrituras. Si están esas advertencias ahí, ¿ya? ¿Para qué? Obviamente para que tengamos ese cuidado. Caminar diligentemente. La enseñanza de la Biblia acerca de la garantía a través de la perseverancia, ¿ya? Y la única garantía que yo le puedo dar a usted es lo que Jesús hizo en la cruz. O sea, Jesús. No hay otra garantía. Y no tiene que ver con una doctrina. Vea lo que dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y tomen en cuenta esto en Juan, el capítulo 19, cuando Jesús estaba a punto de morir, ¿cuáles fueron las últimas dos palabras de Jesús? ¿Se acuerdan? Consumado es. O sea, ya hizo todo. Todo acerca de la expiación por los pecados del mundo. Fue terminado. Entonces nuestra seguridad y nuestra confianza está en lo que Cristo hizo. Y caminamos en base a esa seguridad, y esa seguridad que tenemos en Cristo, esa confianza que tenemos en lo que Él hizo, que nos perdonó porque nos arrepentimos de nuestros pecados, nos anima a vivir nuestra vida para hacerle agradable, sea que vivamos o que muramos, de Él somos. Y mientras estamos aquí, que Él pueda decir, este es mi Hijo amado. Claro, es que lo dijo de Jesús, pero usted, cuando Jesús lo vea a usted desde arriba, vea, el Padre, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. ¿Por qué? Porque hace mi voluntad. Porque vive para Dios. Pero no lo hace porque tiene miedo, un temor. Es que si no lo hago, sino porque ama al que le dio la vida, al que lo perdonó y le dio la seguridad eterna. En Cristo Jesús es el único. En Romanos 6:23 dice ahí que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En 2 Corintios 5:21, vea, todos es el mismo énfasis, es Cristo. En lo que Cristo hizo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ahí está la seguridad. En Colosenses 2, versos 9 y 10. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En 1 de Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Confianza absoluta, total, únicamente en Jesús, en su muerte y en su resurrección. Si usted ha creído en Cristo Jesús como el Señor y Salvador de su vida, bueno, está seguro. Está seguro. Y eso es algo que nosotros podemos mirar por medio de las Escrituras. Hay una responsabilidad en cuanto al libre albedrío que yo tengo, pero también Dios dice, hey, yo te voy a guardar. Yo te voy a guardar. Vea lo que dice en Lucas capítulo 12. Versículo 47, dice, al 48, dice, y aquel siervo, ¿lo tienen ahí en sus Biblias? Para que lo vean ahí, dice, aquel siervo, yo sé que está en la pantalla también, pero para que lo marquen, que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Tiene la responsabilidad de prepararse? Del siervo. Libre albedrío. El enfoque está ahí. Recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocer hizo cosas dignas de azotes será azotado poco.
Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Entonces, el siervo debe prepararse. Bienaventurado el siervo cuando su Señor venga y lo encuentre haciendo así, dice. O sea, debemos estar. Es como Jesús cuando a los 12 años, en los negocios de quién estaba, de su padre, me conviene estar. Ahí es donde debemos enfocarnos. Pero también en Juan vemos del otro lado, en Juan 10, versos 27 y 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebata de mi mano. Mi Padre que me las dio, dice el verso 29, es mayor que todos, y nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre. Está el enfoque. ¿Cuál es el enfoque aquí? La habilidad de Dios de mantener a aquellos que han creído en Él, en su mano. Fíjate, nadie nos puede arrebatar. Pero en el otro pasaje no excluye el libre albedrío. Por eso, ¿querés venir hoy? Venga. Es lo que el Señor dice. Ahora permanezca. Y el permanecer, obviamente, es algo que nosotros mismos tenemos que animarnos a hacer en Cristo Jesús. Porque esta carne es carne. No hay carne espiritual. Esta carne, yo estoy ya espiritualizado en mi carne. No veo nada malo, no pienso nada malo. Ojalá fuera así. ¿Hay alguien así aquí? No, ¿verdad? Todos tenemos las luchas. De hecho, algunos ahora están luchando en su mente. Ahora. Pero bueno, el punto es que yo debo rendir mi vida. Acuérdense, el Señor dice, ¿quieres ser mi discípulo? Bueno, venga, tome su cruz. O sea, tenemos que morir. Es un acto que nosotros hacemos. ¿Y a qué se refiere eso? Bueno, que me someto a Dios. Obedezco a Dios. Señor, tu voluntad, no la mía. Y lo sigo, y lo sigo, y lo sigo. No es que empiezo a seguir y dejo de seguir, no, tenemos que seguirlo. Hasta que lleguemos arriba. Aquí ya estamos en el segundo piso, estamos más cerca, pero todavía falta mucho. Mucho. Entonces, todos tenemos esa posibilidad de nosotros de seguir al Señor. Y Él nos da el Espíritu Santo. Nos ha dado el Espíritu Santo para seguir y hacerlo en el poder de Dios, no en nuestras propias fuerzas. Ahora, en 2 de Pedro, en el capítulo 2, hay otro pasaje que yo sé que ustedes lo han leído. Versículo 20 a 22. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, no es cualquier conocimiento, es el conocimiento de que Él es el Señor y que es su Salvador. Enredándose otra vez, dice, en ellas, o sea, en las contaminaciones del mundo, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Que mejor le hubiera sido haber conocido el camino de la justicia, no haber conocido, el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido el verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces aquí hay una advertencia clara. ¿Ya? Y aquí el enfoque una vez más está en la libertad del hombre. Dice que se enreda, enredándose otra vez. O sea, no es que lo enredan, él mismo toma la decisión. Por eso el Señor dice, ¿querés seguirme ahora? Por eso en Juan 6, cuando la gente se empezó a ir, le dice, ¿qué le dice el Señor a los discípulos? ¿Se quieren ir ustedes? No como Kiko que le dijo al chavo, no te vayas, chavo, ¿no? Déjale. Váyase.
Ustedes me ocupan a mí, yo no los ocupo a ustedes. Porque esa es la realidad. A veces nosotros pensamos que le estamos haciendo un favor a Dios en eso. Bueno, Dios, hoy día voy a ir a verte, a la iglesia. Cumplí. No, nosotros necesitamos a Dios. Y algo que la necesidad que nosotros tenemos de Él es una necesidad desesperada, constante, permanente. Porque separados de Él nada podemos hacer. Lo necesitamos para todo, para todo. Todo lo que usted ocupa para la vida y la piedad, bueno, lo necesitamos a Él. Para relacionarnos con nosotros, para relacionarnos con Él. El orar y el estar en la palabra de Dios es algo que, como dicen algunos, disciplina espiritual, pero es una responsabilidad. Que la hacemos disciplina. Pero la disciplina a veces suena como si fuera un castigo. Y no lo es. No lo es. Es ese retroalimentarse. La palabra de Dios es Dios hablándonos a nosotros. La oración es usted comunicándose con Dios. Y cuando usted ora, usted abre la Biblia y Dios le habla. Y le da la respuesta para lo que usted necesita. Entonces, no hay contradicción, ¿ya? Y siempre van a buscar que no, que sí, ahí hay un concepto de una analogía o una ilustración de animales caídos. Pero sencillamente, ¿ya? No se enseña doctrina de una ilustración. ¿Qué se hace? Solo se confirma una doctrina, una verdad doctrinal. Y eso es lo que Pedro está haciendo aquí. Entonces tenemos advertencias en las Escrituras. Muchas advertencias. Las voy a mencionar, no las vamos a leer. Todas, obviamente. Pero siempre el Señor nos insta a ser diligentes. En el libro de Hebreos, que yo creo que es uno de los libros que más advertencias encuentra usted. En el capítulo 2, versículo 1 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que los deslicemos. Deslicemos. O sea, Dios diligentemente, atendiendo, haciendo lo que el Señor nos está llamando a hacer, a caminar en amor, a caminar en luz. Y si no, tenemos problemas. Capítulo 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo, de incredulidad, para apartarse de Dios vivo. Mira, hermanos. Está hablando de hermanos. ¿Ya? Hermanos. En el libro de ahí mismo, el capítulo 6, Hebreos. Porque es imposible los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Aquí. Entonces aquí el punto es que estos hebreos se estaban volviendo a los sacrificios de animales. Y ya dice, no, ya así no es. Así no es. Así no es que usted tiene que volver aquí ya para arrepentirse de sus pecados y luego que usted ya nació de nuevo y venga y otra vez y comience a, no sé, si usted salió de un trasfondo católico, ya y le rezaba a las vírgenes o a los santos y usted ahora que así y vuelva a lo mismo. Así no es. Y esa es la advertencia, deben tener ese cuidado. Y habla de hermanos ahí constantemente. En el libro de Hebreos, si usted lo lee, vean, aparece en el capítulo 3, ahí aparece. Y en el capítulo 4, en el capítulo 10, en el capítulo 6, habla de que ellos deben permanecer.
Ahora, esta advertencia no quiere decir que Dios no nos perdona si se arrepienten, sí, pero está la advertencia aquí. Y esta es la advertencia que hay que tener cuidado. Si se arrepienten, Dios los va a perdonar. Nadie puede decir, porque nadie lo sabe. Ya cruzó la línea, ya no hay más vuelta atrás para él. Bueno, Dios dice, no contenderá más mi espíritu con el espíritu del hombre en Génesis. O sea, Dios pone un límite. No nosotros. No nosotros. Y otra vez. No sabemos. Lo importante es que uno puede confiar en lo que el Señor nos ha dejado en su palabra. Que el que se arrepiente, Dios le perdona. ¿Cuál es el pecado por el cual las personas no van a llegar al cielo? Dice la blasfemia al Espíritu, el rechazar a Cristo. El no arrepentirse. Porque a eso es lo que vino el Espíritu Santo, a convencer al mundo de pecado. De pecado, porque no creen en Cristo. Juan capítulo 16, versículos 6 al 8, por ahí. Entonces, tenemos la garantía en las Escrituras de que Dios es fiel, Él va a cumplir su promesa. Pero también vemos en las Escrituras que el creyente tiene esa responsabilidad, esa libertad que Dios le ha dado aquí. Si usted ha hecho el ejercicio en su libre albedrío de recibir a Jesús como Señor y Salvador de su vida, ese libre albedrío usted debe seguir ejercitándolo en su vida ahora en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para obedecer a Cristo. Para obedecer lo que dice su palabra. Porque Dios no creó robot. No porque yo soy salvo, entonces ahora todo bien, santo, santo. No es así. Porque Dios no quiere que ninguno de nosotros esté amándolo a Él forzadamente. Sirviéndole a Él por conveniencia. Sino que sea una expresión de amor aquí. Entonces, hay esperanza, sí hay esperanza. Ahí mismo en Hebreos, en el capítulo 6, versículo 11, el mismo escritor, en ese mismo capítulo donde está esos versículos que son bastante fuertes. Pero deseamos, versículo 11, que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. O sea, la pereza no es parte de la vida cristiana. O sea, el solo ir y no servir, el solo, es como si usted va y solo va a la mesa, a un lugar a solo comer. Claro, uno va a subir de peso, solo comer. No, pero no solo eso. Date gracias a lo que de gracia recibiste. Comparta, reciba, comparta. Jesús le dice a los discípulos cuando les lavó los pies, ¿se acuerdan? ¿Entendieron lo que dice? ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice en Juan? Oh, sí, dijeron. Entendido, clarísimo. Pero ¿qué estaban haciendo ellos? Ellos estaban peleando. ¿Quién era el mayor? Y Jesús les dice, bueno, si ya vieron lo que yo hice yo, que soy su maestro, y bien dicen, les lavé los pies, ahora ustedes vayan y hagan lo mismo. Ya, no está hablando de que tenemos que andar lavándonos los pies. Estaba hablando de que obviamente que tenemos que servirnos. Es muy fácil estar detrás de un púlpito. El verdadero desafío es tomar una toalla y estar lavando los pies a los discípulos. Lamentablemente a veces eso pasa. Se crea un estatus
No, ahora yo estoy detrás del púlpito, yo no lavo pies, o no limpio baños, o no trapeo, o no muevo sillas, no, yo estoy aquí y mando nomás. No. ¿Cuándo dejamos de servir? Cuando Dios nos dice, ven a casa. Ahora, creemos que vamos a dejar de servir. No, vamos a seguir sirviendo en la eternidad al Señor. Esta es la preparación. Y eso se dispone en el corazón. Entonces, la garantía del creyente viene al seguir creciendo en Cristo Jesús, desarrollándose, madurando en Cristo. Estar expectante de su venida. Terminemos leyendo en Filipenses. Hay muchos otros pasajes, pero quiero que leamos en Filipenses, en capítulo 3. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Qué difícil es eso. Porque vamos, a veces, ¿se acuerdan? Antiguamente les ponían una bola de acero a los presos, ¿ah? Y los ponían a trabajar, ¿verdad? Y ahí andaban ahí. Bueno, muchas veces los cristianos andan con esa bola de acero, mirando atrás, en vez de mirar al frente. Y el problema no es que usted pueda tener a lo mejor esos recuerdos, pero que esos recuerdos del pasado no determinen su presente y el futuro, ni lo detengan para seguir creciendo. ¿Y cuándo eso pasa? Cuando dejo de mirar a Cristo. Ay, es que antes, y lloramos. Y sí, uno puede entender, hay situaciones difíciles, pero Pablo dice, una cosa hago, olvidando, o sea, tiene que tomar la decisión. Tiene que pasar por alto eso y confiar en que el Señor tiene un plan y tiene algo mejor para usted de lo que usted estaba viviendo. Así que deje de culparse y comienza a caminar, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Y vea aquí, dice Pablo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El premio. ¿Cuál piensan ustedes que puede ser un premio? ¿Una corona? ¿Un Rolex? ¿Un Lamborghini? ¿Un Ferrari? Cristo. Es el premio. O sea, ese es ahí. Verlo a Él, estar con Él. Ese es el premio. Yo sé que usted y yo podemos tener muchas metas, pero a veces las muchas metas que tenemos nos desvían de la meta. La meta. Y la meta tiene que ver con Cristo. Yo quiero lograr esto, quiero lograr esto, pum, y está bien. Pero si eso te va a alejarse de tu meta principal, de poner tus ojos en Cristo Jesús, entonces hay metas que tienes que cortar. Poner tus ojos en Jesús. Porque ese es el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Recuerden, Juan dice, hijitos, somos hijos de Dios. Dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero dice ahí Juan que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Ese es el propósito, el fin de la vida del creyente, ser como Cristo. Ser como Él. Y cuando usted está siendo cada día más como Cristo, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es la inseguridad? Porque en Cristo estamos seguros, completos, en Él. Entonces, todas estas doctrinas que a veces tienen que ver mucho con la filosofía, el razonamiento humano, al final lo que hacen es traer inseguridad y no seguridad.
Si usted ha creído en Cristo Jesús, usted debe tener esta certeza. ¿Cuál es la certeza? Que usted es un hijo de Dios. Y pase lo que pase, usted es un hijo de Dios en su vida. Pero si yo hago algo malo, bueno, si usted hace algo malo, ¿qué va a hacer? Dios va a traer convicción a su corazón para que se arrepienta. Y usted se va a arrepentir. ¿Y qué va a hacer el Señor? Lo va a perdonar. Pero también circunstancias en su vida que van a venir, sepa lo que Dios está en control. Nuestro pastor decía, nada de lo que pase en nuestra vida no ha pasado primero por el filtro del amor de Dios. Nada de lo que pase en tu vida es para destruirte, si Dios lo ha permitido que pase. Nada. Dios está enseñándote. Estás aprendiendo. La pregunta es siempre, ¿qué tengo que aprender? Señor, ¿qué tengo que aprender? ¿Otra vez, Señor? No lo aprendí, parece. Si ya lo aprendió, seguimos adelante. Y cada vez menos José, más Cristo. Porque es necesario que yo mengue y que Él crezca. Entonces, tenemos seguridad en Cristo. Esa es la seguridad. Y si usted ha creído en Cristo Jesús, usted es salvo. Que nadie le diga lo contrario. Porque es un asunto de fe. Y esa salvación se ve reflejada en que su espíritu y el espíritu de Dios da testimonio a su espíritu, que es hijo de Dios. Y eso se ve transformado, se ve reflejado en su diario vivir. Manera de pensar, manera de hablar, manera de actuar. Como un Cristo, más bíblico, más como Él. Y crecemos y maduramos. Y hoy día somos niños, mañana somos adultos. En Cristo. ¿Cuántos años se necesita para ser adulto en Cristo? Va a depender de cómo usted se disponga en la mano de Dios. De eso se trata. A veces, es que ya lleva 60 años de ministerio. No. Usted puede llevar un año, pero usted puede ser un Daniel que propuso a los 16 años no contaminarse. Y Dios lo usó toda su vida. Toda su vida. Propóngase. No contaminarse. Y vea cómo Dios lo usa. Para la gloria de Él. No para usted. Mira aquí cómo Dios me está usando. No, porque el que es usado por Dios no toma la gloria de Dios. Jamás. Jamás. Entonces, oremos. Y gracias al Señor por este tiempo. Padre, agradecerte por tu palabra. Cómo nos animas, nos desafías, nos exhortas, nos enseñas. Ayúdanos a vivirla, a obedecerte. Que esta noche al salir de aquí podamos salir animados. Tenemos luchas, tenemos conflictos y yo sé que los que están acá, Señor, cada uno tiene los suyos, Señor. Y queremos ponerlos a tus pies en esta noche. Queremos, Señor, dejar nuestras cargas y ponerlas sobre ti. Es lo que queremos hacer, Señor. Y saber que tú las vas a tomar y nos vas a ayudar a seguir adelante. Que no estamos solos. Nunca los hemos estado, Señor. Nunca. Siempre tú has estado ahí con nosotros. Inclusive desde antes, Señor. Que creyeron. Porque tu Espíritu siempre estuvo dando y hablando y llevándonos, Señor, a arrepentirnos. Convicción a nuestros corazones. Y ahora, Señor, podemos tener esa seguridad. Seguridad que nos permite vivir una vida, Señor, plena y abundante en ti, Señor. Nos aferramos a tu fidelidad y a tus promesas. Y caminamos sabiendo que tú eres ese pastor que nos guía y nos lleva, Señor, por esos valles de sombra, de muerte. Pero nos llevas
hasta esos lugares en donde vamos a encontrar pastos y aguas frescas, Señor. Nos alimentas, nos unges con aceite, nos comisionas y preparas mesa delante de nosotros. Tú nos proveerás lo que necesitamos. En ti confiamos, Señor. No solo para nuestro diario vivir, sino para servirte. Tú nos das lo que ocupamos. Y nuestro anhelo es estar en las puertas. Un día, Señor, también en esa mesa que tú has preparado para nosotros en los cielos. Gracias te damos esta noche. Oramos por nuestros hermanos que están enfermos, por don Ismael, te pedimos por él, que lo toques, Señor, que lo sanes, que ayudes a los médicos también, a que puedan tratar lo que él pueda tener, Señor, que su fe esté firmemente arraigada en ti. Por don Jimmy te pedimos, Señor, para que tú lo bendigas, le des paciencia ahí en ese lugar donde está y que también, Señor, se mueva todo eso, Señor, se agilice. Y si es tu voluntad sanarlo, Señor, sabemos que para ti no hay nada imposible, Señor. Provee trabajo al que no tiene y llénanos con tu Espíritu Santo, Señor, te lo pedimos. Oramos y llévanos con bien a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.